Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Gracias a Dios, otra vez que nos permite estar compartiendo su palabra. Dios les bendiga a todos. Le doy gracias a Dios porque seguimos transmitiendo algo que Dios ha puesto en nuestro corazón para bendecir el cuerpo de Cristo, que es nuestro deseo, que la iglesia podamos ser muy edificada, podamos ser muy bendecidos. Esa es nuestra intención a través de cada predicación, cada tiempo de transmisión y cada una de las transmisiones que se tienen como ministerio, tanto Arca del Pacto, ¿sí? y pues los que servimos en otras congregaciones. Dios les bendiga mucho. Bueno, hemos estado hablando acerca del desarrollo del ministerio. Yo lo enfoco así porque así lo he sentido. Y bueno, yo he tratado de enfocarlo específicamente en el Salmo 22, ¿sí? Y ahí es donde me he enfocado en estas 4 predicaciones, no recuerdo. Y bueno, quiero continuar con esto y finalizar también. Obviamente, pues hay mucha palabra, o en toda la escritura, pues se nos puede, Dios ahí nos habla acerca del desarrollo, ¿verdad? En todas las áreas, no solamente lo que es el ministerio. Yo lo he enfocado así, pues porque lo he sentido de esa manera. Pero pues la Biblia es eterna, ¿verdad? Entonces ella se enseña sola y tiene enseñanza en toda área. Entonces, en este caso, pues como ya lo dije, pues hemos enfocado en lo que es el ministerio pastoral. Entonces, yo le ruego que siga poniendo atención y que pues esto lo podamos compartir a otros que aspiran al ministerio o que ya están sirviendo en el ministerio. Y bueno, pues vamos a hacer una oración. Señor, aquí estamos delante de tu presencia, Padre. Tú conoces nuestras vidas, tú conoces nuestro corazón. Yo declaro que tu sangre es un muro y un antemuro alrededor nuestro, Señor. Declaro, Padre, que cualquier puerta abierta al diablo está bloqueada en toda área de nuestras vidas, de nuestros ministerios, Señor. Tú cubres todo eso con tu sangre, tú lo sellas, Señor. Declaramos que el ángel de Jehová campa alrededor nuestro, Señor, porque te tenemos temor a ti, Señor, a tus principios. Bendito Dios, declaramos, Señor, que estamos bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, Señor, que la unción de tu Espíritu está sobre nosotros, Señor, por la gracia tuya y por elección tuya, Señor. Bendecimos tu nombre y bendigo a tu iglesia, declarando, Señor, bendito Dios, que tu presencia está en este lugar y en las casas de aquellos, Señor, o en el lugar donde cada persona, cada hijo tuyo va a escuchar este mensaje. Yo declaro toda perturbación caer, Señor, en el nombre de Jesús, y todo opositor, Señor, todo espíritu que se oponga a tu palabra, yo lo reprendo y declaro que así como se le dijo en esa a Pablo, Señor, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Los demonios lo saben mejor. Es imposible, Señor, golpear tu palabra. Bendito Dios, porque ellos saldrán heridos, Señor, y aún destruidos, Padre. Yo declaro la gloria de Dios entre nosotros en el nombre de Jesús. La gloria de Dios en la iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Cielos abiertos sobre tu pueblo, Señor, y toda obra del demonio cae en el nombre poderoso de Jesús. No hay hechicería, no hay brujería que impida el fluir de tu palabra en ningún ministro que tú llamaste para tu gloria y para tu honra, Señor. Declaro, bendito Dios, la gracia de Dios moviéndose en medio de nosotros, Señor, y levantándose en el poder del Espíritu Santo. Cada iglesia, Señor, que te teme, que te quiere servir, que quiere ser obediente a ti. Cada alma, Señor, que quiere amar la cruz y que quiere morir a sí mismo. Yo bendigo a tu pueblo, Señor. Y declaro, Señor, que aquellas comitiva o aquel cortejo de ángeles, Señor, porque todo manto, Señor, manto ministerial o cada ministro asignado por Dios, Señor, también a él se le ha asignado carros de fuego y gente de a caballo. Se le ha asignado un ejército, Señor, así como el manto que traía Elías, Señor, que le fue entregado a un Eliseo, Señor. No solo se fue, Señor, con el manto, sino con carros de Israel y gente de a caballo. Se fue con un ejército, Señor, que después lo vieron, Señor, cuando fueron cercados por el enemigo y que Eliseo dijo a Dios que le abriera sus ojos a su siervo,
Señor, y se dio cuenta que había más con ellos que los que había contra ellos, Señor. Eso también se recibe con el manto, Señor, un ejército que acampa alrededor de aquel que porta el manto. Y en este día, Señor, somos portadores de un manto por la gracia de Dios como ministros, y hay un ejército. Si nos sabemos cuidar, Señor, y si cuidamos el manto que acampa alrededor nuestro, en el nombre de Jesús, yo lo declaro así, Señor. Así que todo demonio que busque atacar, Señor, o entrar para confundir, Señor, yo declaro, o robar la palabra, Señor, este campamento de Dios, que es cada ministro, que eso yo lo declaro, cada ministerio sea un campamento de Dios, sea un campamento de Dios, Señor. Acampa un ejército alrededor suyo, en el nombre de Jesús, para la gloria de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Bueno, entonces estamos hablando pues del desarrollo del ministerio, específicamente pues el pastorado. Y nuestro deseo es que esto pueda llegar a muchos ministros que están cargando con este privilegio y esta responsabilidad. ¿Sí? No es ninguna otra intención, ni de promoverse el ministerio nuestro, ni mucho menos, ¿verdad? El deseo y el fin es que otros podamos ser edificados también, así que podamos contemplar el Evangelio de Jesucristo, no en solo un punto, ¿verdad? Cuando la Biblia es eterna, entonces no podemos como que encerrar la zona en una cosa. El Evangelio es Dios mismo, y nuestro Dios es eterno. Entonces yo ruego a Dios que nos dé amor por la palabra, porque si no amamos la palabra, entonces no amamos a Dios. Sí, porque la palabra es Dios mismo, Jesucristo es el Evangelio. Rechazar la Biblia, sí, o la doctrina, es lo que nos condena, mis hermanos. De hecho, así lo dijo el Señor, ¿verdad? El que rechaza el Evangelio de Jesucristo, pues ese es el que se pierde, ¿sí? Y no amar la instrucción o no desear ser enseñado, pues estamos desechando a Dios, ¿sí? Entonces no podemos decir que amamos a Dios cuando despreciamos el que se nos enseñe o el que se nos hable la palabra, o el nosotros buscar a manera personal en meternos en la palabra de Dios. El que no ama la palabra no ama a Dios, así de simple. Aunque brinque, salte, llore, se hinque, si no ama la palabra, si no ama el que le enseñen, si no desea aprender de la palabra de Dios, simplemente no ama a Dios, ¿sí? Entonces, que eso no nos pase a nosotros, menos si somos ministros, ¿verdad? O estamos representando a Dios en el ministerio. Entonces el Salmo 22, pues lo hemos tomado, esta y otras enseñanzas anteriores, algunas 3 enseñanzas atrás. Hemos estado hablando del desarrollo en base a este salmo. Obviamente hay más en toda la escritura, pero en base a esta escritura o el Salmo 22, cómo se va desarrollando un pastorado. Obviamente estamos hablando de ciertos versículos, ¿verdad? Entonces, pues esto no es de 5 minutos o de 1 hora, esto puede llevar su tiempo, dependiendo de la disposición y principalmente la soberanía de Dios. Entonces, estamos viendo pues ese desarrollo. Y el contexto de todo este salmo, pues usted lo sabe, como lo hemos dicho desde un principio, de todas estas enseñanzas, habla acerca de la cruz, ¿verdad? Es un salmo profético donde se está profetizando hasta cierto punto los padecimientos de Cristo, porque lo detalla un poco más Isaías 53. Pero el Salmo 22 pues habla acerca de la cruz, ¿sí? Acerca del padecimiento del Señor Jesús en el Calvario. Es un salmo profético. Bueno, en ese contexto, pues hemos estado hablando del desarrollo del ministerio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el ministro nunca va a crecer si no se niega a sí mismo, ¿sí? No hay un ministerio que pretenda crecer en el Señor y no llevar su cruz. Entonces, yo quiero crecer en Cristo como oveja, como ministro, como aspirante al ministerio, necesariamente, ¿sí? Tengo que llevar mi cruz. Y la cruz, pues, no es colgarse aquí algo, ¿verdad? O solo decir o recitar que somos cristianos y que creemos en el sacrificio de Jesús. No, llevar la cruz es una negación diaria a uno mismo con tal de ver a Jesús desarrollar en nosotros. Si nosotros somos personas que lo entendemos y que nos esforzamos por alcanzarlo,
entonces vamos a ir creciendo en esa gracia de Dios, ¿sí? Entonces, pues estamos hablando acerca de todo esto y bueno, como ya lo dije, pues deseamos que podamos ser edificados. Entonces nos vamos a enfocar pues a este salmo, y este salmo, como ya lo dije, habla del padecimiento o de la cruz. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, nosotros somos instrumentos de Dios, y a medida que vamos creciendo también en el ministerio, pues vamos, nuestro caminar en el evangelio pues se va haciendo cada vez más estrecho, ¿sí? Una persona que está sirviendo al Señor en el ministerio, su caminar se va haciendo más estrecho. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que se tiene que consagrar más, ¿sí? Tiene que haber una actitud más consagrada a Dios, un corazón más consagrado al Señor, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque entiende la responsabilidad que está cayendo sobre él. Entonces es algo que debemos de ir entendiendo, ¿verdad? Por ejemplo, hay una escritura que habla acerca de los vasos o los utensilios, las copas específicamente, que había en el templo de Salomón, ¿sí? Y estas copas, en algún momento, cuando Babilonia conquista Jerusalén y destruye prácticamente todo el templo, toda la ciudad, al tomar el pueblo de Babilonia o el imperio babilónico, toma los tesoros del templo, ¿sí? Entre ellos pues los utensilios que se usaban ahí, y pues eran utensilios diseñados por Dios, ¿sí? Y creados para el servicio de Dios. Entonces, cuando los toma Babilonia, pues los toma, y hay un momento donde uno de los reyes de Babilonia, ¿sí? Era cuando ya estaba Daniel en el servicio del reino, manda a pedir esos objetos o esos instrumentos que eran exclusivamente para el templo de Dios o para el servicio de Dios o el ministerio. Y cuando él los toma, hace un mal uso de esa copa, ¿sí? Y se sirven vino en ella y empiezan a emborracharse, y eso era como un insulto a Dios y era una burla a Israel, ¿sí? Y en ese momento que él toma esa copa y le da un uso que no era para lo que fue creado, diseñada, entonces aparece una marca en la pared: pesado fuiste en balanza, unas palabras ahí, y fuiste hallado falto, y el reino es traspasado a otro, y es cuando entran el imperio medo-persa, y es derribado el imperio babilónico. Pero la causa, entre otras muchas cosas obviamente, en este contexto de lo que estamos hablando en cuanto a consagrarse, pues fue que a un objeto, un instrumento que fue creado y diseñado para uso exclusivo, el templo o el servicio para Dios, se le dio un mal uso. Cada vez que yo le doy un mal uso al ministerio, ¿sí? Nuestro ministerio es un instrumento, ¿sí? Por decirlo así, o un vaso de honra para uso exclusivo de Dios en el servicio de su templo o de su casa, de la iglesia. Si yo empiezo a usar el ministerio para hacerme famoso, o creer que para eso es, si yo empiezo a usar el ministerio para pensar que el ministerio es para hacerse millonario, ¿sí? Y darle un mal uso al ministerio, si yo empiezo a usar el ministerio para enamorar a la iglesia de mí y hacerles creer que soy como un Dios por ser ministro, entre otras muchas cosas, o se le empieza a dar un uso al ministerio para manipular y buscar lo propio, ¿sí? Sin pensar en Dios. ¿Qué sería lo propio? Pues buscar fama, buscar fortuna y sí, caer hasta en pecados sexuales, buscando un bien mío, ¿sí? Un placer personal sin considerar, ¿sí? O usar el ministerio para manipular y caer en adulterio. Hay muchas cosas terribles. Si esa es mi intención y es mi pensamiento, entonces yo estoy haciendo un mal uso del vaso o del objeto, no sé cómo, el instrumento que Dios diseñó para su templo, su iglesia, ¿sí? Y si yo le doy ese uso al ministerio, entonces un día, si no me arrepiento, como pastor o ministro, Dios va a decir: pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. El ministerio no es para buscar fama, ¿sí? Obviamente aquel que Dios levanta pues es como una luz
que no se puede esconder, pero Él es el que lo levanta. ¿Sí? A Abraham se le dijo, te engrandeceré. Esa palabra también se traduce como te haré famoso. ¿Sí? Pero Él te hará, no tú lo buscarás. ¿Sí? Ni buscaremos que el ministerio sea para ese fin. Porque si ese es el fin, entonces me faltó estar más en la casa de Dios, o necesito que alguien más me enseñe. Hay unos ciegos que el Señor sana, Mateo 9. Y dice la Biblia que el Señor les dijo, ellos llegan a la casa donde estaba Jesús, ahí les habló, los sanó, y les volvió la vista en la casa, que también es una referencia a la iglesia, y ellos están ahí. Entonces el Señor los sana, les abre otra vez la vista, les devuelve la vista, ellos empiezan a ver, y el Señor les dice, no digan nada, ¿sí? Y pues sigan aquí, algo así menciona el Señor. Pero dice la Escritura así, ellos saliendo de la casa, publicaban la fama del Señor. El Señor no tiene fama, no necesita fama. Fama en el concepto humano, ¿verdad? Que es la fama, es algo momentáneo, ¿sí? Es la fama, por ejemplo, la fama en un artista o alguien exitoso conforme al mundo, pues su fama crece y es momentánea, es como dice la Biblia, la flor, es como la gloria de los hombres, es como la flor del campo. Así es la fama, mi hermano. Es como la flor del campo, bonita, crece, pero llega el sol y la mata. Eso mismo es la fama conforme al mundo. Es el reconocimiento humano y de pronto todos se olvidan de ti. Así es la fama. Él no tiene fama, Él tiene gloria, ¿sí? Él tiene grandeza, Él tiene majestad, Dios, ¿sí? Pero el que sale de la casa antes de tiempo, como lo hicieron esos ciegos, el que deja o rompe el lazo con su casa, ¿sí? Lo único que va a estar hablando es de fama, no de gloria, ¿sí? No de un Dios majestuoso. Y por consecuencia, pues esa es su actitud o ese es su espíritu. Lo que quiere es fama, ¿sí? Quiere gloria conforme al mundo. Pero aquel que está esperando su momento, ¿sí? Esperando su tiempo, bueno, él no va a llevar fama. Él va a mostrar gloria, va a mostrar grandeza de Dios en su ministerio. Entonces, pues tenemos que aprender, ¿sí? Por eso el que no quiere ser enseñado, pues simplemente no busca la gloria de Dios, busca la gloria de los hombres o la fama. Entonces, pues, no es para eso el ministerio. El instrumento que Dios diseñó y no lo entregó, en este caso el ministerio, aquellos que están ejerciéndolo o aspiran a ejercerlo, bueno, tenemos que entender que no tiene otro fin, sino edificar al cuerpo de Cristo y servir en el santuario de Dios o la casa de Dios. Entonces, si nosotros le damos otro uso, ¿sí? En algún momento en nuestras vidas, Dios nos va a parar en seco, como decimos acá, y nos va a decir, pesado fuiste en balanza. Le has dado un mal uso a un instrumento de Dios, ¿sí? Y fuiste hallado falto. Entonces, usaste el ministerio para hacerte famoso. Usaste el ministerio, ¿sí? Para enamorar gente. Usaste el ministerio para saquear económicamente a la gente o hacerte rico. Esas cosas se añaden sin buscarlas cuando hacemos las cosas bien. Usaste el ministerio para ser un manipulador, un controlador, ¿sí? Y hasta caíste en adulterios porque quisiste hacerlo, porque te sentías importante, ¿sí? Entre otras cosas. Entonces va a llegar un día donde Dios va a decir, se acabó, ¿sí? Tu reino va a ser traspasado a otros. Amén. Y esa es una transferencia, ¿sí? Donde lo que Dios hace es quitarle a aquellos, ¿sí? Que no quisieron cuidar el talento y se los va a entregar a otros, mis hermanos. Gente que está en anonimato. De pronto va a aparecer con gloria muy grande, ¿sí? Y aquellos que manifestaron fama y no gloria de Dios, pues mira, van hacia abajo. Y esas cosas vienen y están sucediendo ya. Entonces, ¿qué función le vamos a dar al ministerio? ¿Servicio? ¿Sí? ¿Gloria para Dios o fama conforme a los hombres?
Si es fama conforme a los hombres, nos falta estar más sentado. Sí, nos falta estar en la casa más tiempo, estar ahí con nuestros pastores. Sí, necesitamos gente que nos enseñe más y que Dios nos procese más. En ese contexto es el Salmo 22, Salmo de cruz, más padecimiento. Sí, el apóstol Pablo pues nos hace referencia a algo así. Por ejemplo, Pablo, él habló en algún momento, ¿verdad? Cuando Dios se le revela el camino a Damasco, Hechos 9, Pablo era un teólogo grande. ¿Sí? Él dice, se lo dice a Timoteo, que él era fariseo de fariseos. O sea, él era un conocedor, vamos a decirlo así, ¿verdad? Para nuestro tiempo, era un gran teólogo. ¿Sí? Pero tenía un detalle, no conocía a Dios. ¿Sí? Con toda su teología era un ignorante. Amén. La ignorancia no solo se ve, o no solo es falta de conocimiento intelectual. ¿Sí? La ignorancia de Dios, que es la que estamos hablando, se ve en la arrogancia, en la prepotencia. ¿Sí? Cuando una persona es prepotente, es altivo, es ignorante de Dios. Amén, porque Dios no es así. Entonces Pablo estaba matando a los cristianos, Saulo de Tarso, ¿verdad? Y Dios se le presenta y tiene el privilegio de ver al Señor en camino a Damasco. Y el Señor ahí se le muestra, ¿verdad? Y Saulo de Tarso conoce o está viendo algo que jamás había visto en toda su teología, que era conocer a Dios. Entonces llega a Damasco, ¿sí? Tiene 3 días cegado. Un profeta, Ananías, va, lo ministra y este hombre le vuelve la vista. Y Pablo pues inmediatamente, como él era un teólogo, dice, pues yo sé hablar, yo conozco de la ley más que los apóstoles. ¿Sí? Y sí, él conocía más teoría, más teología, pero no conocía a Dios. Él era una ovejita con conocimiento. Y él va, y la Biblia dice así, que Saulo entraba y salía con los apóstoles. Entonces, esta ovejita quería enseñarle a los pastores, ¿sí? Porque él era un teólogo. No, mi hermano, la teología no nos hace ministros, ¿sí? El instituto en sí no hace ministros. Te enseña teología, te enseña teoría, pero el ministerio se forma en el proceso. Entonces, este hombre entraba y salía, y lo único que provocaba no era edificación, era confusión. Entonces, mucho cuidado con pensar que porque ya sé, que porque ya leí, que porque estoy aprendiendo tal y tal curso, ya soy pastor. No, Pablo creía ser apóstol por toda su teología. No, él no era apóstol. Lo mandaron, ¿sí?, a Tarso, la casa de sus padres, a la casa, para volverle a enseñar, y él recibió directamente del Señor mucha instrucción y mucha formación a los desiertos, en los desiertos donde Dios se les reveló. Y entonces en Timoteo, Pablo habla así: doy gracias a aquel, a Cristo Jesús, que me fortaleció y me tuvo por fiel. Lo fortaleció, pues eso está implícito, ¿sí?, que él sufrió debilidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Sufrió quebranto, ¿sí? Él sufrió un padecimiento, sufrió la prueba, sufrió el Salmo 22, la cruz. Y en su padecimiento y su quebranto fue fortalecido por Dios, Cristo Jesús. Él tuvo que ser procesado para ser tenido por fiel. El ministerio no se gana, ¿sí? El ministerio solo alguien lo ganó, y ese fue Jesús. Dice Efesios 4 que Él fue a la cruz, ¿verdad? Y bajó a las partes bajas, una vez muerto, bajó a las partes bajas de la tierra, ¿sí? Todo lo que implica esa muerte de cruz, ¿sí?, es la negación a su deidad, a su grandeza, para tomar condición humana y como hombre hacerse siervo, y como siervo morir en una cruz, una muerte en maldición, ¿sí?, cargar todo el pecado y la maldición nuestra por causa del pecado. Él se entregó en la cruz por nosotros, Él padeció por nosotros. Estando ya en la cruz, muere el Señor Jesucristo, baja a las partes bajas de la tierra, Seol, inframundo, ¿sí?, abismo, como lo quiera llamar, y Él baja ahí. El imperio de la muerte estaba ahí, y la muerte lo quiso retener, y le envió lazos, los dolores de la muerte, dice un salmo.
no lo pudieron retener. Hubo una guerra allá abajo, donde el imperio de la muerte quiso someterlo, pero a causa de la santidad, la pureza, la falta de pecado que había en él, la muerte no pudo, lo intentó, pero no lo pudo retener. Se levanta el Señor por la manifestación de poder del Espíritu Santo, resucita, y cuando se levanta, dice Efesios, soltó dones o regalos a los hombres, y entre esos regalos fueron apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ministerios. Él ganó el ministerio para regalarlo a nosotros, pero yo necesito ser formado para administrar, no para ganar o merecer, para administrar el don ministerial en este caso. Entonces Él me tuvo por fiel, ¿sí? O Él me fortaleció, proceso, quebranto, prueba, debilidad, y me tuvo por fiel, me formó la fidelidad, porque el padecimiento, si me dejo fortalecer por Dios, ¿sí? Entonces ese padecimiento me va a formar carácter, fidelidad, todo proceso de Dios, ¿sí? Si lo tomo correctamente. ¿Cómo es tomar correctamente el proceso de Dios? No quejándose, no renegando, mucho menos dando la espalda, sino soportando en fe, y allí es fortalecida la persona. Y cuando en ese padecimiento, si así actúo o tengo esa actitud, obviamente todos lloramos por cuando somos procesados por Dios, pero en ese lloro no sale queja, no sale maldición, no me la vivo renegando de Dios, sino haciendo lo contrario, alabando o expresándome bien del Señor. Entonces va a venir su fuerza en mi debilidad, ¿sí? No se va a quitar el problema probablemente o seguramente, ¿sí? Pero me va a fortalecer en mi prueba, y ese fortalecer de Dios me muestra atributos suyos. Y cuando yo conozco su atributo o sus cualidades o carácter, que se revelan no en el instituto, se revela en la prueba, en la debilidad, entonces ese atributo de Dios se forma en mí. Si en la prueba se me revela la misericordia de Dios, eso se desarrolla en mí. Eso es tener la imagen de Cristo o el carácter de Dios. Y cuando ese carácter se va desarrollando en mí, entonces usted y yo podemos proyectar su carácter. Me tuvo por fiel. Fidelidad es carácter, mi hermano. Entonces, no fue la teología lo que le dio el ministerio, ¿sí? Aguas, porque a veces nuestra ignorancia de Dios, porque es ignorancia, es inmadurez. Pensamos que el cursito, que es bueno, sí, pero no me da el ministerio, solamente me da información que me va a servir. Claro que sí, tenemos que aprender Biblia, si no, ¿de qué vamos a hablar? ¿Sí? Pero eso no me forma, amén, no me forma el curso, pues. Lo que me forma es el proceso. El curso me ayuda porque me da un conocimiento, ¿sí? Pero no me da formación. La formación del carácter se obtiene en la cruz o en el padecimiento. Entonces Pablo no se consideró él fiel, el que lo consideró fue Dios. Entonces a veces, porque él dice, ¿no? Me tuvo por fiel, o sea, él me consideró fiel. Pero nosotros a veces por el conocimiento consideramos que ya podemos ser ministros. Así le pasó a Saulo. Entonces Saulo, pues fariseos, yo sé más de la ley que estos pescadores. Y si ellos son apóstoles, pues cuanto más yo. Y no fue así, mi hermano. Entonces Pablo tiene que ir a ser procesado en los desiertos. Y sale de los desiertos después de entre 14 y 16 años, no recuerdo. Entonces sí, lo establecen en el ministerio. Y después de un año de sentarse en la iglesia de Antioquía, entonces lo envían como un misionero, pero ya no transmitió solo un conocimiento teológico, transmitió el carácter de Dios. Entonces tenemos que entender esto, ¿sí? Porque si no vamos a pensar, pues yo ya tengo este curso, yo ya tengo este seminario, yo ya tengo este conocimiento, yo ya soy pastor. No, el pastorado no se hace. Amén. Entonces, pero aquellos que se han dejado procesar por Dios y Dios les confía el ministerio, no es porque se lo ganaron, ¿sí? Es porque los formaron para poder administrar hasta cierto nivel el ministerio. Porque en el ministerio se debe de crecer, como lo hemos estado hablando en este salmo. Entonces, pues, dicho todo esto, ¿verdad?
el Salmo 22, como ya lo estuve explicando, pues lo traté de decir todo esto porque en ese contexto de cruz o de padecimiento habla el Salmo 22. ¿Sí? Entonces hemos estado hablando cómo se va desarrollando, ¿verdad? Lo último que mencioné en la semana pasada lo enfoqué en el versículo 25, me parece. Lo voy a volver a mencionar. Versículo 25. Dice: de ti será mi alabanza en la gran congregación. Bueno, decíamos pues, bueno, sigo leyendo. Mis votos pagaré delante de Jehová. Dice: comerán los humildes y serán saciados. Creo que esta será la parte que en la que quiero enfocarme. Comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová. Los que le buscan, vivirá nuestro corazón para siempre. Entonces, versículo 26 sería el versículo clave en este momento. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de Jehová. Entonces, en las enseñanzas anteriores, pues veíamos ese desarrollo, ¿no? El proceso, ¿sí? Se nos confía el servicio a Dios. Y habla acerca de la congregación, ¿verdad? Delante de la congregación anunciaré tu nombre, congregación. Sí, pues hay que ver los demás videos, ahí están guardados en la página de Arcalpac para entender lo que estoy hablando. Después de eso dice la gran congregación. Entonces la congregación, un proceso para llegar a eso. Y lo de aquí, un proceso para llegar a la gran congregación. Entonces habla de que se empieza a crecer el ministerio, ¿sí? Donde se nos confían más almas para el Señor. ¿Sí? Ya es la gran congregación. Pero en este caso ya no dice solo la gran congregación, sino dice los confines de la tierra y todas las familias de las naciones. Entonces aquí está hablando de una influencia hacia afuera, una influencia mayor de ese ministerio hacia otros. Ya no solo una gran congregación, sino los confines de la tierra. O sea, es una influencia a nivel mundial, ¿sí? Pero esa influencia espiritual, o esa influencia a través del mensaje, demanda ciertas cosas. Y aquí solo, para entender, menciona dos, ¿sí? Dice: comerán los humildes. Es un atributo, parte del carácter, ¿sí? Y dentro de ese carácter también menciona otra cosa muy importante. Dice: alabarán a Jehová los que le buscan. Y luego ya después dice: los confines de la tierra. Entonces, dos cosas: humildad y búsqueda de Dios. Entonces, estamos hablando de que aquel ministro ya tiene una gran congregación. Si se pierde la humildad, ¿sí? Se puede confundir. Y si se pierde la búsqueda de Dios, entonces, vamos a decirlo así, dos demandas, entre muchas otras, ¿verdad? De lo que implica al menos la consecuencia, que sería extenderse a los confines de la tierra y a las familias de las naciones. Si un pastor no guarda la humildad y deja de buscar a Dios, o sea, el lugar íntimo, el lugar secreto, se va a desviar, ¿sí? Entonces, cuando un ministerio está creciendo y empieza a cometer el error de descuidar el lugar secreto, su comunión con Dios, su devocional, ¿sí? Vamos a empezar de ahí. Vamos a empezar de humildad, que es como lo menciona en ese orden el versículo 26. Entonces, humildad. La humildad no es una apariencia, ¿sí? Ni tampoco es una condición económica. La humildad es un atributo del Señor Jesús. La humildad es una cosa interna, ¿sí? No externa. Por eso Jesús dice en Mateo 11, dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de espíritu. ¿Sí? Quiere decir que esa era su esencia, su forma de pensar o su actitud. El Señor no aparentaba humildad, el Señor era humilde, ¿sí? El Señor no maquillaba la humildad, ese es su carácter. Dios es humilde. Y el Señor Jesús, con su actitud y su comportamiento, su espíritu, les quiso enseñar lo que es la humildad, ¿sí? Hay un momento donde el Señor les dice, ¿verdad? Si lava los pies de los discípulos en el Evangelio de Juan, y les dice: si yo, el Señor y el Maestro, hice esto, así tienen que hacerlo ustedes. Que en esencia está hablando de servicio, ¿sí? Pero el servicio no se da si no hay humildad.
La humildad no es una apariencia de no soy nada, de soy poca cosa. No, la humildad es una actitud del corazón, del espíritu. Y dentro de la, ¿cómo lo puedo decir? La evidencia de que hay humildad es el servicio, ¿sí? Una actitud servicial, ¿sí? Y una actitud o un corazón enseñable. Cuando una persona es humilde, es servicial, ¿sí? Por eso Jesús le lavó los pies a los discípulos y les dijo, si yo el Maestro y el Señor hice esto, ustedes tienen que hacerlo también. Entonces, la actitud servicial, ¿sí? Es una evidencia de humildad, ¿sí? Mateo 11 dice, aprended de mí, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Entonces, hablando de aprender, de llevar un yugo, porque a eso se refiere el yugo, ¿verdad? En esa escritura se ponía un yugo, un yugo era como un tronco, ¿sí? O un palo que se le atravesaba a los cuellos o en los cuernos de los bueyes, ¿sí? Y ese es para los que araban la tierra, ¿verdad? Entonces se les ponía ese yugo, que era ese palo atravesado, y se ataba a un buey que ya estaba adiestrado en el arar la tierra, y cuando se quería enseñar a un buey más joven o que no estaba adiestrado en el arar, se ataba ese yugo, y ese yugo lo que hacía era que el buey viejo forzara o enseñara al buey más joven a arar la tierra. Por eso el Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended. Sí, o sea, yo soy el buey viejo, diría el Señor, ¿verdad? O el que conoce cómo arar la tierra, ustedes no. Entonces, ustedes pónganse el yugo, la cruz, la enseñanza, y aprendan de mí. Eso quiere decir, en resumen de esto, o en base a lo que estoy hablando, cómo, qué evidencia hay de que una persona es humilde, es enseñable, ¿sí? Entonces, la humildad, entre otras cosas, ¿verdad? Se ve o se manifiesta al menos en dos actitudes. Uno, un corazón enseñable. Alguien que se deja enseñar es porque es humilde. Entonces no piense que es la pobreza, ¿sí? O el andar mal vestidos, eso es humildad. No, eso no es humildad, ¿sí? Eso es pobreza o andar mal vestidos, ¿verdad? Humildad es alguien que se deja enseñar, ¿sí? Cuando una persona piensa que ya lo sabe todo, ¿sí? Por lo que sea, esa persona no es humilde. Amén. Entonces la humildad, ¿sí? Se hace evidente entre otras cosas, ¿sí? Cuando la persona tiene un corazón enseñable. Entonces, yo como pastor, si quiero, ¿sí? Crecer en la congregación, de congregación a gran congregación, ¿sí? Y estar ahí y crecer, ¿sí? A los confines de la tierra y a las familias de las naciones. O sea, si yo quiero que el ministerio se expanda hacia afuera, más, ¿sí? Y se empiece a influenciar, o el mensaje que Dios nos dio en el ministerio salga a los confines de la tierra y salga a las demás naciones, tengo que ser humilde, ¿sí? Tengo que ser humilde. Amén. Y la evidencia de humildad, entre otras cosas, es corazón enseñado. No, pero yo ya lo sé todo porque soy teólogo, porque tengo una gran congregación, mi iglesia es de cientos, de miles, yo no necesito otros ministros que me enseñen. Bueno, pesado va a ser un día en balanza, ¿sí? Porque se le está dando un mal uso al ministerio. Esto no es, ¿sí?, para ganar fama, esto es para edificar al cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, si hay una gran congregación y yo quiero crecer a más, tengo que ser humilde, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que te tienes que dejar enseñar. No hay, un discípulo no deja de ser discípulo, así tenga una gran congregación. Todo ministro que quiere crecer, entonces se deja enseñar, ¿sí? Si un ministerio no quiere crecer, y Dios puede usar a la persona más humilde para enseñarte a ti. Eso pasó un día, bueno, pasó muchas veces, pero en la Biblia hay un momento en la palabra donde Jesús sana a un ciego. Está en el Evangelio de Juan. Y aquel ciego vio a Jesús, ¿verdad? Él vio a Jesús. Y los fariseos pues lo empiezan a interrogar, a ver si tú eres el ciego que se sentaba o era puras mentiras, ¿sí?
y agarran a los papás del ciego a ver cómo, si es tu hijo, no es tu hijo, a ver, danos testimonios si nació ciego, o nada más era un fanfarrón, o puras mentiras. Y los papás dicen, pues este es mi hijo, y sí estaba ciego, nació ciego, no sé por qué ve. Sí, pues ellos tenían miedo, ¿verdad? Porque los fariseos, aunque eran conocedores de la ley, entre comillas, no conocían a Dios. Y eran servidores, bueno, eran ministros de terror y de imposición, de manipulación, de control. Eran hipócritas, ¿sí? No conocían a Dios, por eso eran prepotentes. Entonces sigue diciendo la escritura, ¿verdad? Que le preguntan al ciego. O sea, ellos querían que negara que fue Jesús quien lo sanó. A ver cómo estuvo, y el ciego empieza, o ex ciego, empieza a explicar cómo recibió la vista. Y ya dice, puso las manos, me abrió los ojos, lo vi. No sé quién es, pero sé que fue Jesús el que me sanó. Y entonces los fariseos en su soberbia se enojan porque no querían oír eso, ¿sí? Y aquel ex ciego les dice, yo sé que Dios escucha a los que le temen, ¿sí? Y si ustedes quieren hacerse sus discípulos, se prendieron así. Y estas son las palabras que le dijeron a ese ex ciego. Tú naciste del todo en pecado y ahora nos enseñas. Eso, mi hermano, pues es obvio que eso es soberbia, ¿sí? Pero esa arrogancia les dio un corazón no enseñable. Si yo pretendo crecer y ser un ministerio que empiece a influenciar hacia afuera, y no quiero que otro me enseñe porque yo pienso, ¿sí?, que ya lo sé todo, pues simple y sencillamente nunca voy a crecer. Voy a buscar colgarme de famas, voy a buscar ser famoso para que en el mundo me empiecen a conocer, pero no es Dios el que me está llevando a eso. Estoy dándole un mal uso al ministerio y Dios puede pesarme, ¿sí?, y decir, estás reprobado. Tu ministerio ahora le es traspasado a otro. Eso puede pasar, eso va a pasar, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado. Entonces si yo no tengo un corazón enseñable y pretendo alcanzar el mundo, pues no estoy bien, me falta humildad. Entonces la humildad se ve en la actitud o en el corazón enseñable. La verdadera humildad se ve en el servicio, ¿sí? Si yo no soy servicial, si yo no tengo un corazón servicial, yo no soy humilde. Estas cosas se pueden aparentar, pero en algún momento se va a ver la realidad. Por eso es manso y humilde de espíritu. Entonces la humildad sería una. Número 2, dice ahí, los que te buscan, la búsqueda de Dios. Si yo cambio el lugar secreto por el activismo, se va a perder el ministerio, ¿sí? Lo que sostiene el ministerio no es el activismo, ¿sí? Lo que mantiene a las almas vivas en Dios, ¿sí?, no es el activismo, porque pensamos eso, ¿no? Ponlos a trabajar para que no se mueran. No, esos son guerreros desnutridos, ¿sí? Acuérdense lo que hizo Saúl. Saúl ya no tenía la presencia de Dios. Y llega un momento donde va a la guerra. Y él le dice a los guerreros, nadie va a comer. ¿Cómo vas a la guerra sin comer? Si nadie va a comer hasta que ganemos esta guerra. Pues el pueblo empieza a quejarse, los guerreros. Provocó esa acción o esa decisión, provocó que los guerreros comieran carne cruda de animales que estaban ahí. O sea, provocó que pecaran contra Dios. Hasta que Jonatán agarra un panal de miel y sus ojos se aclaran. Cuando un pueblo no está siendo nutrido por la palabra de Dios, ¿sí?, no está creciendo en la palabra de Dios, va a ir a pecar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la enseñanza más de lo que estoy diciendo? Si yo descuido el lugar secreto, donde está la palabra, donde está la oración, la presencia de Dios, si yo dejo de buscar a Dios y cambio la búsqueda de Dios, o el comer miel, ¿sí?, el alimentarme la palabra, el recibir enseñanza, el nutrirme con la presencia de Dios, la miel, ¿sí?, voy a provocar que el pueblo, o sea, bueno, si cambio esto por activismo, vámonos a la guerra, vámonos a hacer esto, vámonos a hacer lo otro, pero no tienen alimento, no están comiendo, porque tú como rey o como ministro no cuidaste la presencia de Dios. En el caso de Saúl, no guardaste los principios, no buscas a Dios, no te metes con Él,
no vives en su secreto y ese lugar secreto lo cambias por actividades, por activismo, ¿sí? Estás cambiando a Dios y vas a provocar un pueblo desnutrido, un pueblo sin palabra, un pueblo muriéndose espiritualmente, pero con mucho activismo. ¿Qué produjo eso que hizo Saúl? ¿Sí? De tener un ejército sin comer, sin palabra de Dios, sin lugar secreto, provocó que el pueblo pecara contra Dios. Mucha actividad, pero nada de devocional. Entonces, ¿qué va a provocar esto? Que el pueblo peque. ¿Sí? Yo no puedo cambiar el lugar secreto por activismo. El lugar secreto no se puede cambiar. ¿Sí? O no es reemplazable. Sí, bueno, no tengo lugar secreto, pero tengo actividad. No. Hacer la obra de Dios, mi hermano, no es tanto el activismo. Toda actividad que se va a hacer en la iglesia o en el ministerio tuvo que nacer en el lugar secreto. Jesús no salía a evangelizar si no pasaba horas con Dios, ¿sí? Porque él no podía ser activista sin tener lugar secreto o comunión con Dios. Por eso él dijo, lo que yo hago es lo que veo hacer al Padre. ¿Dónde lo veía? Lo veía en el lugar secreto. Lo que yo hablo es lo que escucho hablar al Padre. ¿Dónde lo oía? Lo oía en el lugar secreto. Entonces, descuidar la oración o cambiar el devocional personal como ministros, ¿sí? La búsqueda de Dios personal, cambiarla por actividad o activismo, va a provocar, uno, que la presencia de Dios ya no esté conmigo. Dos, va a provocar que el pueblo esté desnutrido, no tenga palabra, no tenga alimento espiritual. Y tres, va a provocar que el pueblo peque. Y si el pueblo comete todo esto, no hay visión. Y todos, como pueblo, por causa de un rey que no quería buscar a Dios, o un pastor que no quiere meterse con Dios, o descuida el lugar secreto, la consecuencia va a ser un pueblo en derrota. Así mi congregación esté creciendo, yo no puedo dejar el lugar secreto. Aguas, ¿sí? O cuidado, ¿sí? Pensar que ya somos una gran congregación. Hay mucha actividad, ¿sí? Mucho hacer, mucho moverse. Tú como ministro no puedes descuidar el lugar secreto, ¿sí? No puedes descuidar la humildad. Esas dos cosas nos llevan, ¿sí? Entre otras, a los confines de la tierra y a las familias de las naciones. O sea, provocan que el ministerio se expanda hacia afuera. La comunión con Dios es, no sé, una palabra donde podamos entender la extrema importancia del lugar secreto. David lo entendió, por eso hizo un tabernáculo, el tabernáculo de David. Y Dios en uno de los profetas menores no hace referencia del tabernáculo de Moisés, del templo de Salomón. ¿Saben qué Dios dice? Levantaré el tabernáculo caído de David. O sea, Dios le agradó más ese tabernáculo. Ese tabernáculo le impactó más a Dios que el de Moisés. ¿Sabe por qué? Porque en ese tabernáculo era la manifestación de un hombre que amaba la presencia de Dios, ¿sí? Donde él mismo se metía al lugar santísimo, se tiraba delante del arca, el rey David. Donde él entendió que era la presencia de Dios y eso se guarda, se busca. Entonces, pastores que ya no buscamos la presencia de Dios en el lugar secreto, ¿sí? Bueno, venimos de caída, así de sencillo. La fuerza de David no era su ejército, no era él mismo, él venía de una familia muy humilde, ¿sí? O muy pequeña, él era el menor de sus hermanos. La fuerza de su reino, la fuerza del ministerio es la presencia de Dios. Y la presencia de Dios se busca con mucha comunión, mucha oración. Eso mantuvo su reino fuerte, poderoso y conquistador. Entonces, quiero un ministerio poderoso, hay que ser más humildes, dejarnos enseñar. Quiero un ministerio grande que se expanda a las naciones, hay que tener más comunión, ¿sí? Cuidado cuando el lugar secreto nos lo roba el diablo. Él lo va a buscar, lo va a intentar, ¿sí? Cuando un ministerio está creciendo, entonces el diablo va a decir, tienes mucho trabajo, ¿sí? No puedes descuidar las mesas, no puedes descuidar tal actividad,
¿sí? Métete más trabajo, empieza con más transmisiones, empieza con más esto, métete más a esto y al otro. Cosas buenas, cosas que están dentro del ministerio, pero que me están robando el lugar secreto. Ese es el diablo, ¿sí? El lugar secreto es nuestra vida. Amén. Si eso se descuida, el ministerio va a empezar a desnutrirse. Amén. Y entonces vamos a caer en derrotas. Si yo quiero que mi ministerio, mi pastorado, ¿sí?, crezca a los confines de la tierra, hay que ser más humildes. Amén. Y hay que pedírselo a Dios. Y hay que no descuidar el lugar secreto. Y lo último, dice aquí, versículo 27, no se lo hablé. Versículo 28. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Bueno, ahí ya se enfoca a lo que ya mencionamos sobre las naciones. Versículo 29. Comerán y adorarán. ¿Sí? Comerán otra vez. Comunión. Adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán. Se postrarán delante de él todos los que descienden del polvo. Aún los que no pueden conservar la vida a su propia alma. Sigue diciendo, la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Esto está muy glorioso, ¿sí? Porque no es solo la congregación, la gran congregación, los confines de las naciones, las familias de la tierra, ¿sí?, sino que ahora es la postrera generación, ¿sí? Sigue diciendo, pueblo aún no nacido, la posteridad. O sea, en resumen, ¿verdad? ¿Cómo lo puedo decir? Es dejar un legado, ¿sí? Es que nuestros ministerios, nuestro servicio a Dios trascienda generaciones, ya no solo a naciones, a generaciones. Eso es otro nivel, mi hermano. Y fíjese, inicia con el pastorado en una congregación. Esto no hay límites. Congregación, gran congregación, los confines de las naciones, ¿sí? La posteridad, la postrera generación. Entonces, ¿qué está diciendo esto? Vas a dejar un legado. El ministerio debe dejar un legado a generaciones. Pero para que esto se dé, aparte de todo lo que ya se ha estado explicando, tenemos que adorar, ¿sí? Tenemos que postrarnos. Amén. ¿Y eso qué quiere decir todo esto? Es humillar el alma. Por eso dice ahí, ¿sí? Conservar la vida propia, el alma. Entonces, ¿qué es adorar? No es nada más cantos lentos. Adorar es vivir el primer mandamiento. Eso es adoración. Adoración es amar a Jehová con todo el corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Adorar, mi hermano, es vivir lo que es un holocausto. ¿Qué es un holocausto? Una ofrenda del todo. Es que Dios gobierna absolutamente toda mi vida, todos mis pensamientos, todos mis sentimientos, todos mis deseos, todos mis sueños. Ser un adorador es lo que dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ¿sí? Ser un adorador es dar todo lo que somos, todo lo que sentimos, todo lo que deseamos, todo lo que vivimos, todo lo que... Así, ¿sí? Esther ganó la salvación de su nación, adorando al rey. Amén. Entonces, la adoración es darse en totalidad a Dios. Y eso no es de un día, ni por un momento que lloramos, te entrego todo. No, eso es un caminar. Amén. Eso fue lo que hizo Jesús en la cruz. Jesús en la cruz dio todo, ¿sí? Y eso fue una ofrenda del todo quemada, una ofrenda que subió ante el Padre. Por eso Pablo, ¿sí?, dice, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, lo vivo en el Espíritu, ¿sí? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo estoy muerto para el mundo y el mundo está muerto para mí. O sea, eso es ser adorador.
es dar toda el alma, ¿sí? Es vivir el primer mandamiento. Entonces, cuando alguien ama a Dios a esa dimensión, que esto no es de un día, ni por un sentimiento bonito de una reunión de oración, donde lloramos y te amo con todo mi corazón, esto es un caminar. Usted lee el Salmo 18, es el último salmo de David, cuando él ya está viejo, él ya va a terminar su reinado. Él dice estas palabras: te amo, Jehová, te amo, fortaleza mía, castillo mío, mi libertador. ¿Sí? Entonces, ¿qué está diciendo? Todo su caminar, 40 años de reinado, más los que conoció a Dios siendo un pastorcito de ovejas, todo ese caminar lo concluye así: te amo, Jehová. Primer mandamiento. He dado toda mi vida, toda mi fuerza, todos mis anhelos, todos mis deseos, todo te lo he dado a ti. Te amo, Jehová, fortaleza mía. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es ser un hombre que conocía a Dios y por conocerlo se enamoró de Dios. Eso es ser adorador. Amén. Por eso se hace una referencia de la que es la adoración. Usted lo ve en Abraham. La primera vez que se usa la palabra adorar fue cuando Abraham entrega a Isaac, entregó su sueño. No hay otra ofrenda u otro altar que levante a Abraham, sino ese fue el último. Obviamente, probablemente hay otros, pero registrados, ese fue el último. Abraham entregó a su hijo Isaac y fue el último altar que menciona la Biblia en la vida de Abraham. ¿Sí? Y ahí habla, vamos a adorar. ¿Qué entregó Abraham? No solo entregó a su hijo, entregó sus sueños, entregó sus anhelos, sus deseos, su amor, su fuerza, todo lo que simbolizaba Isaac para Abraham, lo entregó en un altar. Eso es adoración. Es amar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, ¿quieres dejar un grandísimo legado hasta la postrera generación? Queremos dejar un legado a millares de generaciones. Por eso dice la Escritura, ¿sí? Dios guarda su pacto o su fidelidad, dice en otras versiones, o su misericordia a millares de generaciones, y dice ahí, de los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, amar a Dios, ¿sí?, con todo el corazón no es una emoción, mi hermano, es un caminar, ¿sí? Es una actitud donde has dado todo a tu vida, amén, donde has obedecido a Dios hasta donde te hizo entender, has entregado todo lo que tienes, todo lo que eres, y eso ha provocado que hasta millares de generaciones, un legado, sean bendecidas a través de tu vida. Entonces, yo espero en Dios que sea un sueño de todo pastor, ¿verdad?, dejar un legado hasta millares de generaciones, que nosotros terminemos en el Señor y nuestras predicaciones, ¿sí? Imagínense, sigan bendiciendo a generaciones y generaciones, como lo hacen las cartas de los apóstoles. Ellos son patriarcas, ¿sí?, padres espirituales que dejaron un grandísimo legado, pero vea cómo terminaron humanamente. Pablo sin cabeza, muerto, y él dijo, yo ya estoy listo para ser derramado en libación, o sea, toda mi vida se va a morir ahí, o se va a entregar, ¿sí? Apóstol Pedro crucificado, es lo que dice la historia. Los demás apóstoles, todos fueron martirizados, dieron toda su vida, mi hermano. Un David, como ya lo dije, el último de sus salmos, habla del amor hacia Dios. Amén. Entonces, eso es ser un adorador. Y esa vida de adoración, o sea, no es el ministerio lo que, la grandeza o lo que me hace amarte, ¿sí? No es el ministerio mi Dios, ¿sí? Mi Dios eres tú. Entonces, adorarán los poderosos de la tierra, ¿sí? Y se postrarán los que ascienden hasta el polvo. O sea, una vida humillada, rendida totalmente a Dios. Esa vida va a provocar, ¿sí? Obviamente todo eso implica obediencia, ¿verdad? Amor por Dios. El amor a Dios se refleja en la obediencia. Por eso Jesús, ¿sí?, amó al Padre como nadie. Se entregó toda su vida. Entonces, ser adoradores en esa dimensión, que no es de un día, es un caminar, ¿sí?, va a provocar que dejemos un legado. Y ese legado va a ser hasta la postrera generación. O sea, es un legado interminable mientras haya vida en este mundo. Esto va a continuar de generación a generación. Entonces, congregación, gran congregación,
los confines de la tierra y hasta la postrera generación. Es un desarrollo en el pastorado. ¿Hasta dónde quiere llegar usted como ministro? La congregación. Y tener una congregación ya se nos subió. Bueno, hasta ahí llegó. Una gran congregación. Y tener una gran congregación nos hace pensar que ya lo alcanzamos todo. Hasta ahí llegó. Nuestro ministerio ya empieza a influenciar las naciones. ¿Sí? Y pensamos que somos lo máximo por eso. Hasta ahí llegó. Y muy seguramente va a retroceder. O si usted dice, yo te amo a ti, Señor, por encima de la gran congregación, por encima de la congregación, por encima de la gran congregación, por encima de las naciones y las familias de la tierra, yo te amo a ti por sobre todo esto. Entonces Dios va a decir, entonces yo guardaré mi pacto contigo y con tu descendencia hasta 1000 generaciones o millares de tu descendencia. Eso es dejar un legado. Entonces, si no se ama a Dios a esa dimensión, pues va a estar difícil dejar un legado así de glorioso. Dios los bendiga. Y yo espero en Dios que esto nos motive como ministros, ¿sí? Y a cambiar de actitud. Si ya se nos subió con un pequeño conocimiento teológico, si ya se nos subió porque ya tenemos una iglesia, bueno, pues hay que ser más entendidos y hay que conocer más a Dios. Dios los bendiga, mis hermanos.